Cuando me dijeron que había que moderar un panel de adquirencia, dije, ¿otro panel de adquirencia? Creo que en el año, y hay muchos de los que están acá que han participado, hemos tenido más de 15. Romy, no me dejas mentir que siempre está... Nos hemos encontrado bastante. Nos hemos encontrado bastante, y con Dani también, con todo el equipo. Y un poco la propuesta que hicimos cuando debatíamos qué cuestiones de valor le podíamos traer es intentar irnos un poquito más de la charla por ahí un poco más tradicional, de la que han tenido muchos, y pensar la adquirencia en perspectiva. Y antes de venir dije, quiero traer un dato interesante a la audiencia, ¿no? Y obviamente utilizamos para eso, como no tenía mucho tiempo, la inteligencia artificial, ¿no? Le hice una pregunta. Y le pregunté, ¿cuántos años de experiencia sumados tienen todos los participantes de esta industria, tienen estos participantes en la industria de medios de pago, en la industria financiera? ¿Qué número creen? Sumados. Este panel. Somos todos muy jóvenes. Son todos muy jóvenes, pero con mucha experiencia. Yo hasta ahí puedo decir, somos todos muy jóvenes. No nos quemes. Bueno, no tanto, Pato, no tanto. 148 años de experiencia en el sistema financiero en diferentes roles, trabajando para marcas, para procesadores, para bancos, para empresas de tecnología, para software, desarrollando. Creo que tenemos un panel muy variado. Y la idea es intentar condensar lo que aprendimos, no sé si es tanto, pero lo que aprendimos, estos 148 años combinados nos quedan 32 minutos. Así que esa es un poco la propuesta a la que los invitamos hoy. Y para arrancar, a mí siempre me gusta hacer como una analogía o un juego, que es decir, si alguien se quedó dormido en la pandemia y se despierta hoy, ¿qué le podemos decir de qué significa adquirencia? Voy arrancando acá por orden, Dani. ¿Qué significa adquirencia? Algo muy diferente de lo que significaba hace esos años. Hoy me parece que es una industria extremadamente competida. Somos un montón y vamos viendo en cada panel que sigue pasando más gente que trabaja en diferentes partes de la industria de medios de pago. Hoy la adquirencia es realmente un servicio y una solución que brindamos a los comercios, pensando mucho en la experiencia, algo que quizás hace 10, 15 años se pensaba más en el usuario, tarjeta viente, y no tanto en el comercio, pero es una industria extremadamente competida, con mucha innovación, con muchos medios de pago que van apareciendo todos los años y rubros que se van sumando para seguir adquiriendo más volumen en medios de pagos digitales. Romy, ¿qué dirías que es adquirencia hoy? Yo creo que además de hacerle la vida fácil al comerciante, que partimos de ahí, hace 10, 15 años podíamos decir que adquirencia era usar más la tarjeta. Y lo importante era una POS para que se pudiera usar más la tarjeta de crédito. Hoy la adquirencia es esa principalidad del comercio que se transforma en un marketplace de soluciones financieras. Entonces somos esa puerta de entrada para el comerciante, que le hacemos la vida fácil, pero que además permitimos poder abrir el partido a muchas otras soluciones financieras que antes estaban dispersas en otros procesos. Seba, por tu parte. Yo creo que antes de la pandemia la adquirencia por ahí estaba más, o la pensábamos más como un dispositivo físico, un POS, y a partir de ahí empezamos a hablar de aceptación digital, ¿no? de QRs interoperables, de transferencias inmediatas, de wallet, ¿no? Entonces hoy, 2025, para mí la adquirencia tiene que ver con integrar experiencias. Hoy cualquier compañía, no importa la industria, puede estar embebiendo cobros digitales de una manera muy, muy simple. Entonces eso es así porque la adquirencia hoy convive en una API, en un clic de un e-commerce, en un viaje de colectivo. Hoy todo eso es adquirencia. Pato, ¿compartís la mirada? Sí, comparto. Para mí, adquirencia es el servicio que recibe el comercio, es poner al comercio en el centro, que tenga experiencias que antes, por ahí, no sé cuántos años antes preguntaste, no tenían, y que puedan elegir, que hay alternativas. Comparto con todo lo que fueron diciendo, particularmente con lo de Romy. Yo creo que el esfuerzo antes estaba en explicar por qué tenían que pagar con tarjeta de crédito y las virtudes. Hoy ya no le explicamos más eso y ya básicamente es una aceptación en el cual hay interoperabilidad, un término digamos, que ya es común, en el cual es una puerta de entrada para brindarle otros servicios, eso seguro. Sí, yo también comparto lo que expresan, pero creo que hay en esta oportunidad de elegir, creo que se va más allá del evento del pago, ¿no? Creo que hoy estamos
viendo algo mucho más integral para el comercio que el evento del pago en sí. Creo que eso es lo que marca la diferencia. Lo que me gustó, que es un factor común, que creo que está en la respuesta de cada uno, es que mencionaron más de una vez la palabra comercio, ¿no? Como entender muy bien el protagonista que está en el centro, ¿no? Por lo menos de esta parte del ecosistema. Y yendo a algo particular, Romy, yo estaba pensando en la diversidad de actores que tenemos acá, y Nave particularmente viene de un banco tradicional, pero también se posiciona o juega como fintech, ¿no? Te pone una posición única. ¿Eso es una ventaja? ¿Cómo conviven con ese legado? ¿Qué cosas podés hacer distintas, mejores, diferentes que por ahí otro que viene con ese sesgo, por decir fintech desde el principio, ¿no? Total. A ver, Nave nace como una fintech, como decís, es un speedboat que nace adentro de un grupo financiero, nace full cloud, nace con todos los condimentos que tiene una fintech, pero nace dentro del respaldo y el conocimiento de un grupo financiero y con la oportunidad de hablar de ecosistema. Y cuando empezamos a hablar de ecosistema, empezamos a hablar de poder cruzar un montón de servicios que existen desde un lugar diferente como puede ser la terminal. Entonces combinamos esa primer llegada, mucho más digital, autogestiva, que podemos tener desde ser más nuevos, porque digo, en realidad ser fintech tiene que ver con haber arrancado más tarde y acceder a tecnologías que quizá hace 40 años no existían. Entonces, nacemos con esa mirada, como digo yo, nuestro CTO habla en cloud, no habla en on-premise, pero de alguna forma también tenemos todo ese entorno que nos permite competir. Tenemos además esa cercanía que puede tener una fuerza de venta, entonces podemos mixear un modelo autogestivo que por ahí un emprendedor está súper acostumbrado a hacer todo. Cuando empiezo era una pyme, una empresa un poquito más grande y quizá esa cercanía tiene mucho valor. Así que creemos que tenemos ahí una linda oportunidad y las asimetrías, ¿no? Porque todavía en ser entidad financiera, si hay alguien por acá que me escuche, tiene asimetrías, con lo cual... Están escuchando, sé que hay algunos que están tomando nota. Estamos ahí peleando todavía esas asimetrías para poder competir de mano a mano con quien no es una entidad financiera hoy en el mercado y hace adquirencia. Excelente. Y uno de los puntos que me parece interesantes es que, escuchándote, Romy, parece ser que acá estamos en un evento fintech y hay personas que vienen, como decimos siempre, de esa industria tradicional bancaria y estamos todos juntos y dialogamos, de hecho los proyectos parece que conviven. Parece ser que fintech tiene más que ver con algo que uno hace, no tanto con algo que uno es, ¿no? Con esa licencia particular, sino al final del día es... Hay un gap que ya se transitó, ¿no? O sea, podíamos hablar antes, había tradicionales contra... Digo, llegó una pandemia y ya de la pandemia pasaron varios años y creo que hubo un catch-up muy grande de ambos lados, porque también hay fintech que se convirtieron en industria tradicional. Y escucho industria tradicional y se me ocurre ahí preguntarle a Seba Tamajana de OpenPass es... Si hay industrias que parecen ser tradicionales, son farmacia, transporte, telecomunicaciones. ¿Qué aprendiste de trabajar con ese segmento particular que quizás un player más generalista le costaba un poco más ver? Mira, nosotros desde la génesis de OpenPass entendimos el potencial y la potencia que iban a tener los ecosistemas, ¿no? Y nos enfocamos fuertemente en resolver problemas reales, ¿no? Esos problemas tenían que ver cómo hacíamos para que un pasajero pudiera elegir con qué pagar su viaje. En el caso de la industria de la salud, cómo hacíamos para que la farmacia, además de poder hacer aceptación de medios de pagos digitales, también pudiera pagarle a su proveedor o a su distribuidor de medicamentos de una manera con la mejor experiencia de usuario, con una buena ecuación de valor y sin fricción, ¿no es cierto? Entonces, en todo ese desarrollo que hicimos de verticales y ecosistemas, de telecomunicaciones, transporte, salud, banca, fintech, empezamos a entender que todos ellos tenían ciertas particularidades, ciertas reglas, cierta manera de manejar la información y el valor, y dijimos, bueno, si no entendemos bien esto, no vamos a poder escalar. Entonces, en el caso del transporte, hay una característica en el momento del pago, que es la latencia cero, ¿no? Vos tenés que apoyar la tarjeta y fluir. Esto que parece tan simple requiere un procesamiento fuera de línea de forma segura, un esquema de riesgo compartido. El ecosistema está formado por reguladores, transportistas y pasajeros, entonces la información de pago, cada uno de esos eslabones hay que enriquecerla con datos de georreferenciamiento, línea, ramal,
En el caso de la salud, un pago puede venir en una farmacia, un medicamento puede venir acompañado de un descuento o un financiamiento, y eso se puede dar a través de que lo haga la industria, la obra social o la farmacia, o todo al mismo tiempo, ¿no es cierto? Entonces, entender todo esto, la conclusión fue que no existe una adquirencia universal, sino que la adquirencia es contextual. Y respondiendo, Juan Pablo, lo tuyo, creo que esto es lo que por ahí el procesador más generalista, por llamarlo de alguna manera, está descubriendo o le cuesta más entender. Sigo con segmentos tradicionales y veo a Raúl, ¿no? Raúl y Pagos procesa más de 100.000 millones mensuales de pesos para 300 municipios, 14 agentes de recaudación, algún agente privado también. ¿Qué necesita un organismo público de su socio tecnológico, de su socio de aceptación de pagos? ¿Qué es lo que la diferencia del privado o del otro comercio, de otras verticales que recién acá comentaba el panel? Bueno, ¿qué necesita? Está claro de que ser mucho más especialista, lo escuchaba Seba recién también, y cada uno en su segmento tiene que ofrecer una ecuación de valor mucho más compleja, mucho más redonda. En gobierno, digamos, pasa desde ese lado. Por un lado, tenés un cliente que es muy exigente, desde lo crítico, desde el nivel de transacciones, y por el otro lado, capaz que no alcanza solo con una tarjeta de crédito, una tarjeta de débito o un QR interoperable, sino que tenés que ofrecerle otras cuestiones que cierran todo el ecosistema. Débito inmediato, débito directo, ya sea en cuenta de CB larga, CB corta, débitos en tarjetas. Obviamente tenés que tener mundo físico con terminales POS o terminales de autogestión, y tenés que tener mundo online a través de un checkout. Te van a pedir link de pago. Digamos que la ecuación, digamos, tiene que ser mucho más compleja. También tenés algo de que te digan, bueno, quiero también la capa bancaria, la capa de home banking. Entonces, te exige mucho más desde ese lado. Pensaba también, te escuchaba, Raúl, y creo que la palabra tecnología también atraviesa, ¿no?, esa respuesta. Es decir, históricamente los gobiernos, creo que era mucho más complejo tener la conversación respecto de los pagos digitales o qué tipo de herramientas integrar. Hoy entiendo, y creo que lo hablamos recién, incluso algunos de ellos se ponen en la mesa a preguntar por tecnologías específicas, ¿no?, que quieren una integración de tal o cual manera, ¿no? Eso es interesante. Y yendo a esto de la tecnología, y la veo a Pato ahí al lado tuyo, Global Processing hoy opera 100% cloud en AWS. Históricamente se posicionó como un líder de innovación tecnológica, pero al mismo tiempo hay cada vez más procesadores, ¿no?, a nivel local, regional. ¿Por dónde crees que pasa la diferenciación hoy de un procesador? Yo creo que lo que está pasando es que tenés diferentes niveles de posicionamiento en el mundo de la adquirencia. Hoy tenés una cantidad de figuras, de roles que antes no había. Antes tenías un adquirente que además era el que gestionaba todo el negocio B2C y resolvía tecnológicamente y en servicios todas las posibilidades. Y creo que hoy eso cambió bastante. Hoy tenemos adquirentes, tenemos procesadores, tenemos adquirentes procesadores, tenemos agrupadores, y todo eso genera un ecosistema tecnológico y de servicios mucho más complejo y mucho más diverso que lo que teníamos unos años atrás. Ahí está posicionado Global Processing. GP hoy trabaja en el mundo del B2B de la adquirencia, si se quiere. Nosotros no vamos, nuestro core business no es el B2C, nosotros vamos al B2B, somos procesadores, nos paramos atrás de los adquirentes, atrás de los agrupadores, y damos soluciones tecnológicas específicas para cada uno de ellos y los ayudamos a diferenciarse en su propio mundo B2C, si se quiere, de cara a los comercios. Entonces, operar, por supuesto, 100% en la nube nos da flexibilidad, nos da la posibilidad de crecer a un ritmo muy acelerado de la mano del crecimiento transaccional de nuestros clientes. Estamos operando transporte, que por supuesto fue un game changer en términos de volumen, y eso te obliga a reinventarte en la infraestructura y en la forma en que vos estás haciendo ese procesamiento. Nosotros no procesamos hoy igual que hace 4 años atrás, cuando lanzamos nuestro negocio. Nuestro negocio tiene 4 años en adquirencia, con tecnología moderna, basado 100% en la nube, pero así todo,
y habiendo lanzado una plataforma que ya era moderna desde el minuto cero, hoy estamos operando de manera diferente, porque necesitamos trabajar en los tiempos, necesitamos trabajar la velocidad, necesitamos trabajar la seguridad, y toda esa dinámica nos permite dar los servicios que hoy estamos dando. Me quedo, Pato, con una parte de tu intervención que tiene que ver con la complejidad y la diversidad de roles, ¿no? Diferentes medios de pago. Y puedo pensar en el comercio, y aprovecho que la tengo a Dani al lado, y digo, al final del día en un punto de venta hoy conviven desde QR interoperable, tarjeta, incluso en Payway, me vas a decir, están todas integradas. Pero en la práctica, ¿qué pasa con ese comercio? ¿Le estamos resolviendo realmente su problemática? ¿Qué desafíos hay para hablar con ese, en definitiva, ese usuario final o cliente final, cuando le tengo que explicar todo esto que decía Pato recién de los roles, ¿no? Yo creo que teníamos un gran desafío, un desafío que hicimos propio cuando nos pusimos como objetivo esto, trabajar en cómo hacerle la vida más simple al comercio. Hace unos años quizás pensábamos, y sí, un comercio tenía que tener más de un dispositivo, un papelito para un QR acá, otro papelito para otro QR allá, y se trabajó tanto desde la compañía como a nivel ecosistema, porque nada de esto fue posible sin el apoyo y trabajar mancomunadamente con el ecosistema para desplegar y tener un QR interoperable. Primero para lo que era pagos con transferencia, ¿sí? Fue la primera prueba piloto, después con tarjeta de crédito, y hoy ya podemos decir que tenemos un QR interoperable para los 3 medios de pago. ¿Qué significa esto para el comercio? La tranquilidad de saber que con un solo dispositivo puede resolver el punta a punta de las operaciones, no solamente con QR, sino con NFC, independientemente de la bandera con la que el cliente quiera, el comercio quiera pagar. Y me parece que eso es un paso adelante. Parece fácil o parece sencillo, digo, hace mucho tiempo venimos hablando del QR interoperable, pero es una evolución que se va dando día a día. Primero el desafío de desplegar técnicamente ese QR, después de lograr la adopción, que el cliente entienda que con un solo dispositivo puede pagar con cualquier billetera. Digo, todavía nos cuesta, todavía vamos y hacemos un montón de eventos con clientes y con comercios, y todavía hay una fricción porque no está del todo adoptada la idea de que con este dispositivo puedo cobrar con la billetera de Modo, Mercado Pago, cuenta DNI, bueno, porque nombrar las 70 que tenemos integradas en Payway. Pero tenemos que seguir trabajando. Digo, para seguir haciéndole la vida más simple al comercio, hay que trabajar en que después toda la conciliación esté unificada. Trabajamos mucho en que los beneficios que tenemos para los diferentes medios de pago apliquen también al QR, y cuando se lanzó Mi Pyme a mediados de año, bueno, aplica independientemente pagues con la tarjeta o que pagues con QR. Y tenemos más por delante. Digo, hacerle la vida al cliente significa seguir trabajando en ese camino para esto, que el cliente no tenga que estar pensando con qué dispositivo tengo que cobrar cuando quiere venir un cliente a pagar con un medio de pago. Así que nada, tenemos bastante para trabajar, no sé, interoperabilidad de promociones, cómo seguimos sumando y sacando fricciones en el momento del punto de venta. Y una de las cosas que me llevo, Dani, de lo que decías es, hay una parte de esto que cada una de ustedes como empresas, en parte de su propuesta de valor, lo van a poder hacer, y hay una parte que corresponde a la colaboración como ecosistema, ¿no? Hay una parte que es ecosistema. Y en este evento, como decía, y lo decía Pato antes, tenemos bancos, vamos a llamarlos tradicionales, neobancos, fintech, procesadores, aceptadores de otro tipo, empresas de infraestructura. Y lo que antes era un mapa de competidores, y de hecho estamos también hoy lanzando el mapa del ecosistema fintech de la Cámara, que tiene un espíritu mucho más colaborativo, ¿no? Y pareciera ser que somos con nuestras peleas y conversaciones somos un ecosistema más integrado. Y ahí le pregunto a Seba, para ver que acá es colaborativo, porque pasamos de Payway a Pfizer, ¿cómo crees que la industria puede seguir generando impacto y abriendo nuevos modelos de negocio para seguir con esta construcción? Si te lo tuviese que explicar o darte mi opinión en 2 minutos, yo tomaría 6 ejes y vamos a tomarnos 20 segundos para cada uno. Y arrancaría por el primero, para darle un hilo, el tema de la interoperabilidad. Yo creo que nos aportó muchísimo en lo que es experiencia de cómo trabajar colaborativamente, ¿sí? Nos peleamos, hablamos 1000 veces del tema, hasta llegamos a veces a aburrir sobre el tema, pero logramos algo que está muy bueno. Y lo que aprendimos ahí lo tenemos que capitalizar. Ese sería el primer eje. El segundo, creo que tener la innovación pero centrada en el usuario, hablamos del comercio, creo que resolver problemas concretos para lo que son comercios, usuarios finales y pymes, tiene que ser central. Ya ahí te habilita, esos 2 ejes te habilitan capaz un tercero, que es el generar modelos de negocio colaborativos. Hoy todos tienen algo para agregar o para dar valor, todos tenemos, cada uno de los que estamos acá tiene sus fortalezas,
Y creo que si nos unimos, se genera un círculo virtuoso donde das más. Nosotros en el ecosistema Clover lo que estamos viendo es que hay expertos en retail, expertos en salud, expertos en restaurantes, y no tenemos que ser nosotros el experto para llevar la solución final al comercio, sino integrarlos, trabajar juntos y generar un modelo en conjunto. De ahí nace un cuarto eje que vemos, y ya estamos todos hablando muy seriamente del tema, es usar los datos inteligentemente. Creo que hay una generación de una plataforma de datos federados, manteniendo la privacidad siempre arriba, ¿no? Pero creo que la colaboración en cómo nos compartimos los datos va a mejorar desde lo más cuadrado que es el tema de la seguridad, si lo querés ver desde ese lado, hasta las experiencias creativas que se le pueden dar al cliente. Como quinto eje te pondría el tema de tener una fuerte impronta local, crear productos pensando en lo local, en los comercios de Argentina, pero no dejar de tener una visión global, porque hay muchos mercados que ya resolvieron problemas que nosotros hoy nos estamos enfrentando. Entonces tratamos de inventar la rueda, quizás si perdemos tiempo en eso, cuando aprovechando lo que otros ya sufrieron, iterando y demás, creo que sería bueno. Y para cerrar, hay un paraguas regulatorio, creo que el ente regulador como habilitador es fundamental en esto. Ya nos demostraron que aceleran cuando nos desafían y también generan un marco que la colaboración, no diría obligatoria la palabra, pero sí tiene que ser mandatoria para que todo fluya y todos estemos en igualdad de posición, ¿no? Creo que eso hace mucho a que el juego sea fair play. Hay un tema que en estos paneles a veces es difícil de traer a colación, pero acá se ve que tenemos un panel de valientes y de empresas valientes que están dispuestas a dar las conversaciones, incluso las más difíciles. Les cuento una anécdota personal, ¿no? El otro día fui a comprar a un comercio, no voy a decir de qué terminal ni de qué marca, acá está muy bien distribuido el parque, no nos vamos a meter en eso. Y cuando le digo que tenía que pagar con la tarjeta, que era con la tarjeta de crédito, me dice, no, pará, yo te tengo que cobrar un 10% más, porque es el costo que a mí me pasa la tarjeta, ¿no? 10% más. Hay una creencia, y los comercios la tienen muy arraigada, de que Argentina tiene uno de los MDR, o si se quiere, comisiones más altas de la región. Y le voy a tirar la pregunta para que la agarre el que le quiera responder, ¿no? ¿Qué le decimos a este comerciante en términos de costos? ¿Qué está pasando cuando la comisión esa que se le evita quizás es más alta de lo que uno esperaría? Te levanto el guante. No, creo que está metido de todo ahí. Y hay que empezar a disgregar un poco, separar la paja del trigo. Hay que disgregar lo que sería adelanto de efectivo. Si ese comercio está diciendo, bueno, yo quiero la tarjeta de crédito, pero que me la den en 48 horas, hay una parte de ese componente del 10% que es del adelanto del efectivo, el costo de esa plata en ese tiempo. El segundo componente puede ser impositivo, sin duda. Yo creo que el tercero, bueno, está bastante regulado en el mercado en donde podemos jugar. Creo que ahí no hay dudas. Con respecto a las tasas, la tarifa de cada aceptador, por cada MCC, que es el código de comercio donde se está operando eso. Ahí yo no veo ninguna, y en ese sentido, con respecto a Sudamérica, estamos muy bien, creo. Creo que después lo suelto. O sea, creo que sí también hay algunas cuestiones que a la fintech nos complejiza, que es el costo que te pone la capa bancaria muchas veces, que son costos fijos que en pagos chicos te complican. Entonces yo creo que ahí también hay una componente que la podemos resolver de otra manera, pero creo que es un conjunto. Yo creo que todavía hay mucha simetría impositiva. Entonces, y sobre todo también dependiendo de quién sea el que te da el dinero. Digo, ahí todavía tenemos más asimetrías todavía. Si ese dinero al comercio se lo da una entidad financiera, tiene una carga impositiva diferente al si se lo da una fintech. Sí. Pero además de todo, muchas veces la carga impositiva puede ser 2 o 3 veces más grande que el costo per se del pago. Si el costo per se del pago es un 80, 1,8. Digo, y está regulado. Entonces, somos uno de los países que primero lo reguló y estuvimos por mucho tiempo por debajo de los MDRs o de los precios, digo, a nivel Latinoamérica. Digo, Brasil llegó a tener en algún momento, creo que 3X nuestro MDR. Entonces, obviamente eso te complejiza mucho más el riel, porque significa que el riel tiene un costo marginal. Vos necesitas tener mucho volumen para poder garantizar un buen riel.
Entonces, desde ese lugar, si querés, hay un mito más grande que es ¿cuánto es el full cost que yo tengo? La realidad es que el full cost que tengo puede llegar a un 6-7%. Pero real del costo del medio de pago, tengo 1,8. Todo el resto tiene que ver con cargas adicionales que tiene llegar a ese pago y después con la expectativa del dinero en el tiempo, donde en un mercado que fue inflacionario durante los últimos años, nos quedamos más con el costo total de la aceleración, que es la manera fácil de explicárselo al cliente. Tener el dinero hoy vale tanto. ¿Por qué? Porque tenemos que explicarle al cliente un montón de factores. Entonces, hoy hay que desarmar también ese concepto y llevarlo a cuánto vale. Y eso creo que es también la gimnasia y la montaña rusa de Argentina, ¿no? Comparto en eso de la docencia, porque es un poco así y es difícil a veces explicarle, digamos, al comercio, no, porque para mí, para que esté la plata acá, tanto porcentaje. Y él lo ve así y está bien, yo entiendo, pero eso tiene otra complejidad. Y diferenciar los modelos de negocios también es importante. ¿En qué tipo de servicio está recibiendo ese comercio? Porque a veces está recibiendo un servicio directamente de un adquirente y a veces está contratando servicios adicionales que pueden dar agrupadores especializados por diferentes nichos, industrias y demás, y que eso implica un costo adicional y a veces el comercio lo que termina haciendo es comparando contra un plain vanilla, como si estuviera recibiendo un servicio bien sencillo, cuando en realidad lo que está recibiendo es valor agregado. Entonces también es una cuestión de percepción y expectativa de qué es lo que está pagando. Y déjame sumar un punto más. Creo que también Argentina, al tener tantos instrumentos financieros, nosotros tenemos algo muy potente que es el alias. Ahora, el alias, yo digo que cobró vida y es mutante, y cada vez lo vemos en más lugares, y por ahí no nació para realmente vender un producto o servicio, y habría que entender si realmente ese era su objetivo. Pero hoy también lo comparo contra un riel gratuito. Entonces, a precio cero, demanda infinita. Y creo que ese también es el producto, ¿no?, de este proceso, es de entender, ¿realmente es lógico que estemos jugando contra un precio cero? ¿En qué sentido? Pues contra ese precio cero, cualquier medio de pago va a ser difícil de sostener. Para terminar, que nos quedan 5 minutos. Estamos en noviembre de 2025. Si Mariana y toda la Cámara nos invitan el año que viene, quizás tenemos un panel parecido. Siempre nos toca, con Pato, siempre nos toca todos los años el mismo panel. Si tuvieran que decir cada uno en 30 segundos, ¿qué se imaginan que puede cambiar de acá al próximo año? Para un panel igual con los mismos invitados, que tenemos que decir una predicción para ver si se cumple o no cumple. Se puede fallar, ¿eh? Bueno, arranco yo desde el fondo. Creo que se hizo mucho, pero hay mucho para hacer en lo impositivo. Creo que se nombró el tema del impositivo. Es un espacio que hay mucho para hacer, tanto en lo que son créditos y débitos como impuestos provinciales. Creo que hay un espacio ahí para ecualizar las cosas y para generar aceleración en esto que es el desarrollo de servicios nuevos, ¿no? Sigan si quieren por orden ahí, Raúl. Yo creo que una oportunidad importante, seguido de los paneles anteriores, es el Open Finance. Creo que eso nos va a ayudar muchísimo. Y casi como una expresión de deseo, me encantaría, digamos, que podamos ir hacia soluciones como Request to Pay, que creo que nos están faltando, y creo que pueden ayudarnos mucho, por lo menos a la parte de aceptador, adquirente y demás. Yo voy por consolidar lo que construimos. Me parece que tenemos una inversión enorme hecha en funcionalidades y en servicios que ya construimos por pedidos regulatorios y otras cuestiones y no necesariamente los estamos usando. Entonces me parece que hay mucha, de hecho, infraestructura creada que está bueno aprovecharla y generar consistencia en la aplicación. Yo coincido con la mirada de Patricia. Yo creo que lo que deseo es que podamos finalmente terminar de integrar todos los rieles de pago de una manera realmente interoperable, simple, transparente para los comercios, para los usuarios, y como industria tenemos el deber de poder generar valor sobre todo lo que ya se ha integrado, que es mucho. Yo te sumo que creo que todos estamos en nuestro lab trabajando en algo que tiene que ver con IA, ¿no? En automatizar algo, en generar algo que sea mucho más llevado a agéntico, y nos vamos a encontrar con muchos desafíos nuevos.
sobre todo quienes venimos de más tiempo en la industria, decimos, antes cualquier cosa que era un copy-paste, un bot, sacámelo del camino porque lo más probable es que sea fraude. Y creo que vamos a un camino donde nos vamos a encontrar con muchos desafíos nuevos de reglas, de procesos, de cómo entender ese modelo conversacional al que vamos. Digo, hoy estamos en un modelo de 3 clics y lo más probable es que vayamos a un modelo mucho más conversacional, un modelo que nos permita desde esa conversación generar procesos mucho más automatizados y sin duda se abre un mundo de desafíos desde ese lado. Quizás de 0 clics, ¿no? Que nos compre sin que nos enteremos. ¿Y qué pasa ahí atrás? ¿Y a quién le vas a dar tu tarjeta? ¿Y dónde? Creo que se vienen un montón de desafíos que van a abrir muchas charlas y muchos conceptos nuevos. O vamos a tener que repensar conceptos de industria para entender cómo vamos dándole paso a este nuevo modelo. Para no repetir nada, porque yo creo que muchas de las cosas que dijeron es tal cual. Puntualmente nosotros en el segmento que yo manejo, todo lo que tiene que ver con cómo seguimos bajando fricciones en el e-commerce, cómo hacemos que los pagos en e-commerce sean lo más parecido a un pago presente. Digo, venimos trabajando con tokenización, que viene avanzando de manera muy buena en cuanto a la mejora en la tasa de aceptación y tenemos por delante todo el lanzamiento de Click to Pay, que esperamos que sea algo también que cambie la forma en la que pagamos en el e-commerce y que mejore de cara a los comercios los porcentajes que tiene de contracargos y obviamente eso le traiga más ventas. Así que como para cerrar por ese lado. Creo que 148 años de experiencia sumados en la industria de pago no fueron en vano. Esperemos que estas reflexiones los hayan challengeado, hayan encontrado nuevos interrogantes y que seguramente en un año vamos a estar acá de nuevo para verificar si toda esta promesa o predicción se cumple. Le damos un fuerte aplauso acá al panel.